Hola amigos, bienvenidos a mi canal Creer sin ver mensajes del más allá. Este es un canal espiritual y en este vídeo vamos a hablar sobre experiencias de suscriptores, los cuales me contaron sus vivencias y son tan increíbles que quiero compartirlas con ustedes. Les invito a abrir sus mentes y por unos minutos se dejen llevar por estas experiencias reales. Si son de los que no creen en la vida después de la muerte, les invito a relajarse y escuchar estas historias personales que les harán reflexionar sobre el tema. Comenzamos. El primer caso me escribió una señora contándome que cuando se moría su marido decía que estaban junto a él su padre y su hermano ya fallecidos. Le decían que venían a por él y que todo iría bien. El marido les decía que no podía irse aún, que dejaba mujer y 3 hijos. Entonces su padre le dijo: «No te preocupes, porque yo estaré pendiente de tus hijos». El marido falleció y hoy nos cuenta su mujer que el padre del fallecido cumplió su promesa. Nos cuenta que su nuera oye a su niño riendo y jugando con su abuelo fallecido a las 3 de la mañana, solo en la habitación. Incluso ha llegado a ver al hombre que murió, su suegro. Su nuera no llegó a conocer a su suegro y lo describe con pelos y señales, cosa que hace llorar a nuestra amiga y da la certeza de que no los abandonó jamás. Amiga, cuando veas este vídeo sabrás que es tu caso. Siento su muerte. Pero me alegro que las lágrimas que derramas hoy sean de ilusión, porque tu marido y tu suegro os siguen acompañando. La amiga Chris estuvo a punto de morir, según le dijeron los médicos. Nos cuenta que hubo un momento en el que se sorprendió mucho al ver a sus padres y a un perrito que tuvo, ya fallecidos, junto a su cama, mirándola. Recuerda que dijo: «Papá», y le dijeron: «No es tu momento». La sorpresa sería inmensa al ver a tus padres junto a tu cama. Creemos que los perdemos, pero solamente nos esperan en otro lugar mejor que este. La amiga Consuelo nos cuenta que su madre falleció ya hace unos años de cáncer. Cuando llegó a su fase terminal, hablaba sola y ella le preguntaba con quién hablaba. Le decía que con su padre, que lo veía sentado en la sala y que fuera a prepararle comida. Otro día estaba cambiándola y se quedó mirando fijamente y decía que venían unos niños rubios, hermosos, con alas. Dice que le pasó en 2 ocasiones y se sentaban a los pies de su cama. Estaba hospitalizada y ya no hablaba, pero al llegar a casa habló, cosa que les extrañó mucho. Habló para despedirse de ella, lo hizo por breves minutos y después entró en coma. Al 4.º día falleció. Gracias, amiga Consuelo de Bogotá, por explicarnos los últimos días de la vida de tu madre. Tu madre está muy bien, ya la rondaba buena compañía. Joana nos explica que su padre era ciego y antes de morir les decía que veía a su mamá, a su hermana, la cual le tomaba la mano, y veía niños corriendo por el pasillo del hospital. Ni siquiera recordaba que era ciego. Palabras de Joana: Dios es maravilloso, les enseña antes de partir que no deben temer y cuál será su nuevo hogar. Nos cuenta que ya ha soñado con él varias veces y que cada vez que va se le ve el rostro con muchísima felicidad. Nos cuenta la amiga Olga que fue con su madre y su hermano a la casa donde vivían antes y por circunstancias dejaron de vivir. Su padre ya falleció y el ir allí lo recordó durante ese día. Esa noche lo recordó especialmente. Al día siguiente su madre, a la hora del desayuno, les contó que esa noche una luz llegó hasta ella y se posó a su lado un rato y ella no podía moverse. Luego la luz se levantó, dio una vuelta por la casa y se marchó. Ahí ya pudo moverse su madre. Olga se quedó callada y pensó que fue culpa suya porque pensó mucho en su padre esa noche.
No es culpa tuya, Olga, lo que a tu padre le gustó volveros a ver en la casa donde vivisteis años atrás. Si os dais cuenta de lo que sucedió, es un hecho muy común en las apariciones de familiares. La persona no se puede mover cuando se está produciendo la visión. Y eso lo hace el espíritu, no el miedo que pueda tener la persona. Cuando la aparición llega a su fin, no suele durar mucho, la persona ya puede moverse nuevamente. Nos cuenta la amiga Diana que su abuela estaba muy enferma. Un mes antes de fallecer empezó a ver a su abuelo ya fallecido. Él le decía que se la iba a llevar porque estaba sufriendo mucho. Ya empezó a ver también a sus padres y decía que todos estaban lindos y en salud. Al poco murió. Lo siento mucho, Diana, ya que nos comenta que era su vida. La amiga Santana nos cuenta que su abuela murió de muerte natural a los 100 años. Días antes de morir, fui a casa de su hija. Le dijo que iba a morir y quería hacerlo en su casa. Juntó a todas las mujeres familiares y regaló todas sus joyas. Días después, estando descansando en la habitación que le cedieron, la oyeron hablar. Estaba hablando con su padre fallecido. Su madre, al oírla hablar, fue y le preguntó con quién hablaba. A lo que le respondió: «Mi papá está allí en la puerta, vino a recogerme». La abuela comenzó a actuar como una niña y a hablar con su padre. Abrazó a su hija, respiró profundo y murió. Lo siento porque no la tengáis ahí, pero me alegro por donde está. La amiga Eritia nos cuenta que cuando su abuela paterna estaba a punto de morir, decía señalando el techo: «Míralos, míralos, ahí están, esperándome». La abuela murió y después de mucho tiempo murió su padre. Nos comenta que no pudo despedirse de él, pero al tiempo tuvo un sueño donde el padre le daba un mensaje para la familia. «Diles a los demás que donde estoy bien y soy feliz». Nuestra amiga nos explica que también a través de sueños ha podido despedirse de personas conocidas en su vecindario, y hasta se pudo despedir de una perrita que tenía su hermana. Ahora leo textualmente lo que escribió, que si creo en el más allá, por supuesto, ya he visto de todo que me lo confirma. Muchas gracias por contarnos tus vivencias, harás que la gente crea un poco más. Lo que os voy a contar ahora es como un milagro descrito por Eduardo. Me cuenta que su prima enfermó, tenía 25 años, estuvo unos meses malita y después empeoró. Tanto empeoró que ya nada podían hacer por ella, la dejaron a la voluntad de Dios. La cuidaban esperando su muerte. Nos cuenta que en esa ocasión la estaba cuidando la madre de él y su prima empezó a hablar con gente que su madre no veía. La chica empezó a decir que veía a su madre, que murió cuando era pequeña y era hermana de la madre de Edu. Cuando la madre la oyó decir eso, empezó a llorar. Pero lo increíble de todo es que la chica se recuperó y sigue viva. Es increíble que esperando su muerte mejore de tal manera que continúe viva. Los médicos alucinarían. Nos cuenta una amiga del canal que cuando su hijo estaba agonizando le dijo: «Mami, creo que estoy muriendo, siento mucha paz, me siento feliz». Eso la asustó y luego en el hospital con su abuela tuvieron esta charla. «Abuela, ¿me das agua?». Le dio agua y casi se ahoga y dijo: «Eso me pasó por beber agua del bosque de las cerezas». La abuela se asustó y dijo: «¿Qué bosque?». «Sí, abuela, del parque de las cerezas». Su hijo en la noche tuvo una mejoría leve y aunque no hablaba porque estaba entubado y con respirador, él miraba hacia la ventana y movía la cabeza diciendo sí y no como si hablara con alguien. Nos cuenta que su mejor amiga lo fue a ver y le preguntó que si él veía ángeles, a lo que él respondió sí con la cabeza.
Nadie es más sincero que un niño, y más en su situación. Ella me decía que le impactó mucho lo que dijo de las cerezas, porque el cementerio donde lo enterró habían arbustos color cereza. Cuando ella me mandó el mensaje, yo le respondí que él no se refería a esos árboles, porque aún no había ido al cementerio. El bosque de cerezas que nombró es porque ya le estaban mostrando el cielo. Mi más sincero pésame. Seguro que él viene a por ti cuando llegue tu momento, como deseas, y te llevará a visitar su bosque de cerezas. Os voy a contar ahora la experiencia de un viaje astral de una suscriptora. Me contaba que se quedó dormida viendo la televisión. En eso que decía que notaba como que se desplazaba hacia arriba o hacia abajo, como que volaba, hacia un lugar que desconocía. Pero era una situación que le angustiaba. Rezó un Padre Nuestro y se despertó, se asustó mucho. En otra ocasión estaba dormida, quería despertar y no podía. Pensó de encender la lamparita cuando vio su mano transparente que se despegaba de su mano carnal tumbada. Se quiso poner de pie e igual su pierna transparente se alzó dejando la pierna física quieta. Cuando más se asustó es cuando fue a encender la luz de la mesita y su mano transparente traspasó la lamparita. Así pasó un buen rato hasta que despertó. Nos cuenta que la última vez que le sucedió el desprenderse de su cuerpo, comienza a andar pero con los ojos cerrados porque no quiere ver nada que le asuste. Me comentaba que por 2 ocasiones le agarraban la mano como para guiarla, pero no quería abrir los ojos porque tenía miedo y no supo quién era. Como dije en uno de mis vídeos, cuando os asustéis y queráis despertar, intentad tranquilizaros y rezad un Padre Nuestro. Volveréis de nuevo al cuerpo, como le pasó en el primer caso. Gracias por contarnos tu experiencia. Nos cuenta la amiga Elena que los primos de sus padres fallecieron. Estando enfermos, ella quiso ir a visitarlos, pero no pudo. Cuando se enteró que habían fallecido, quedó muy apenada por no haber podido despedirse de ellos. Era tanta la angustia que una noche los soñó a los dos. Estaban en una huerta donde siempre les gustaba estar. Los llamaba, pero no escuchaban, pero desde que vio lo bien que estaban, su pena desapareció. Y la inundó una paz infinita que nunca había sentido. Sintió que estaban bien, felices, y que fueron a despedirse de ella. Nunca los soñó otra vez, pero ella se quedó tranquila y en paz. La amiga Gladys nos cuenta que cuando cuidó a su padre, él veía a su esposa, que murió hacía 13 años, y a su hermano. Un día le dice a su hija: «No quiero morir». Ella le dice: «¿No vas a morir?». A lo que él le dice, mirando a una esquina de la habitación: «Sí voy a morir, porque hay 6 personas ahí esperándome, vestidas de blanco». Ella le dijo: «¿Los conoces?». Y él no contestó. Al día siguiente le hizo señas que le diera un beso y murió en sus brazos. También me comentó Elena que su papá veía a una mujer rubia a los pies de su cama, que iba a verlo. Él preguntaba quién era esa mujer, que nadie veía, pero sí llegó a ver su sobrina pequeña. Nunca supieron quién era esa mujer. La amiga Zulma nos cuenta que se murió su hija de 32 años. A los meses soñó con ella y le decía que venía a despedirse. Su madre le dijo que se iba con ella. A lo que ella le contestó: «Tú tienes que quedarte para cuidar a papá y a mis hermanos. Que Dios te dé mucha salud para poder cuidar de ellos. Y no te preocupes por ella, que está muy bien». La amiga Ana nos cuenta que una mañana, antes de ir a visitar a su padre, que estaba ingresado en el hospital, le dan la noticia que se ha muerto el primo de su padre. Ella llega al hospital, pero no quiso decirle que su primo había muerto. Su padre se echó un rato a dormir y al despertar le dice a su hija que su primo le había ido a visitar, que habían estado hablando y que estaba saliendo por esa puerta.
Ella sintió un escalofrío por todo el cuerpo porque él no sabía que su primo había muerto. Esa misma tarde, su padre fallece. Para que luego duden de lo que les digo, que los familiares vienen a acompañarnos. Aún hay gente que piensan que son demonios disfrazados de sus familiares para engañarlos. ¿Por qué se va a disfrazar de su primo si él no sabía que se había muerto? Si hubiera hecho pasar por alguno de sus padres, ¿no es lo más lógico? Os voy a contar algo que me impactó. Me escribe una seguidora del canal y me dice que un grito la despertó en la noche. Había tenido en esa semana un aborto y la llevaron al hospital para hacerle un legrado, que es una limpieza del revestimiento del útero después del aborto. Dice que entró como en un sueño y se vio perdida entre la niebla. No veía nada hasta que dijo: Señor mío, no quiero morirme. Se le apareció una luz, como cuando ves el sol directamente, y de ahí se apareció el rostro de Jesús. Digo lo que me cuenta. No me dijo nada, solo me miró muy profundo. Con sus ojos me hizo ver casi todo lo que había hecho en mi vida. Le dije que no quería morir. Era como si supiera todo de mí con solo mirarme. Me hizo sentir mal. Volví a ver esa luz intensa y cuando abrí los ojos estaba en un cuarto de recuperación. Yo nada más me limito a contarles lo que me cuentan a mí los seguidores del canal. El creer en las cosas que digo en mis vídeos solo depende de ustedes. Hay ciertas cosas que la gente no se atreve a contar porque los tratan de locos. En mi canal seréis bien recibidos y agradecido estaré que me cuenten sus experiencias, porque se darán cuenta que no es al único al que le ha sucedido. Gracias a todos aquellos que me contaron sus vivencias, porque este es como un homenaje hacia ellos. Estos temas eran tabú y teníamos temor de contarlos por la reacción de algunas personas. Palabra de Dios, les puedo asegurar que la gente debe creer. Gracias a todos por aportar su granito de arena para que ello se consiga, para que la gente se dé cuenta que la vida no acaba con la muerte, sino que continúa en diferente forma. Y lo más importante, que deben creer en Dios por encima de creencias religiosas, políticas o cualquier cosa terrenal que pueda empañar esa fe. Ese es mi consejo. Yo ya he hecho lo que debía hacer, informar. El Padre y la espiritualidad no están reñidos, sino que sin uno no existe el otro. Gracias a todos por escucharme.